Bueno, continuamos con fuerza resultante. Bueno, si se aplican varias fuerzas simultáneamente sobre un cuerpo, tenemos un sistema de fuerzas. Sus efectos pueden ser sustituidos por la acción de una única fuerza denominada fuerza resultante, que se puede pensar como una fuerza neta actuante y se razona con ella como si fuera la única fuerza por un principio denominado principio de superposición. La fuerza resultante se obtiene mediante la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Entonces tenemos que la fuerza resultante va a ser igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3, punto suspensivo. La sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Ahora suponemos, cuando dos o más fuerzas actúan sobre un cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos dos caballos que tiran de un carro, ¿sí? En este caso, dos o más fuerzas actúan a la vez, sus efectos se van a sumar. Pero en otro caso los efectos se restan. Supongamos dos personas que se disputan un paquete, ¿sí? En este caso, las fuerzas se van a restar. Bueno, pasamos a ver cómo se calculan las fuerzas en sistemas de fuerzas colineales. Bien, las fuerzas colineales son sistemas formados por dos o más fuerzas que poseen igual dirección y pueden tener igual o distinto sentido. Es decir, son fuerzas que actúan sobre una misma recta de acción. Tenemos, por ejemplo, el punto de aplicación de la fuerza. Tenemos una fuerza 1 y una fuerza 2. En este caso, las fuerzas son de igual sentido, pero también pueden ser de sentido contrario. Tenemos, por ejemplo, una fuerza 1 y acá la fuerza 2, ¿sí? Acá tenemos dos fuerzas de igual sentido y acá tenemos dos fuerzas de sentido contrario. ¿Cómo calculamos la resultante? Se va a trazar una recta que va a representar la dirección de las fuerzas del sistema y se tiene en cuenta el punto donde se aplican todas las fuerzas. Para calcular la resultante se debe hallar las sumatorias de las fuerzas, de todas las fuerzas del sistema. En caso que las fuerzas actúen en el mismo sentido, sus efectos se van a sumar. Caso contrario, cuando las fuerzas actúan en sentido contrario, en distintos sentidos, sus efectos se restan. Entonces acá obtenemos una resultante, el punto de aplicación, las fuerzas son de igual sentido, se traza una recta que respeta la dirección de las fuerzas y tenemos la fuerza resultante. En este caso vamos a tener una resultante más chica, porque al ser la fuerza de distinto sentido, se deben restar las fuerzas. Acá tenemos la otra resultante. Bueno, ahora vamos a ver para sistemas de fuerzas paralelas. Bueno, ¿cómo hallamos la resultante en un sistema de fuerzas paralelas? Primero tenemos que representamos el sistema de fuerzas, ¿sí? Tenemos un cuerpo rígido sobre el que van a actuar dos fuerzas paralelas. Tenemos la fuerza 1 y la fuerza 2. Bueno, para este caso la resultante va a tener una dirección igual a las fuerzas que están actuando en el sistema y va a tener un valor que es igual a la suma algebraica de estas dos fuerzas. Bueno, ¿cómo se obtiene la resultante de forma gráfica? Lo que debemos hacer
para hallar el punto de aplicación es transportar las fuerzas en forma cruzada, ¿sí? Una a continuación de la otra, vamos a obtener F1' y F2'. Entonces transportamos este segmento, la fuerza 2, en el extremo de la fuerza 1. Tiene que ser todo medido y con regla. Entonces tenemos F2' y transportamos F1 al extremo de F2. Entonces tenemos F1'. ¿Cómo tenemos la resultante? Se debe trazar una línea que va desde el extremo de la fuerza transportada hasta el origen, ¿sí? Y lo mismo acá, la media. ¿Sí? Desde el extremo de la fuerza transportada hasta el origen, lo mismo acá. En donde se cruzan, en donde se produce el cruce, dibujamos la fuerza resultante. ¿Sí? O sea, en la intersección se une con el cuerpo en forma paralela a la dirección de las fuerzas originales y se obtiene la recta de acción de la resultante. Este es para el caso en que los sistemas de fuerzas paralelas tienen igual sentido, pero también tenemos sistemas de fuerzas paralelos en donde actúan dos fuerzas de distinto sentido. Por ejemplo, tenemos el cuerpo, tenemos una fuerza 1 y tenemos una fuerza 2. A ver, voy a borrar para hacerlo más. Acá tenemos más claramente el ejemplo del sistema de fuerzas paralelas donde actúan dos fuerzas que tienen distintos sentidos. El punto de aplicación de la resultante se va a calcular de la misma forma del caso anterior. Transportamos la fuerza 1 y tenemos F1'. Y transportamos la fuerza 2. Se unen los extremos y en este caso el punto de aplicación de la resultante va a ser exterior al segmento que une las dos fuerzas y el sentido de la misma va a coincidir con el sentido de la fuerza de mayor magnitud. Y bueno, el cálculo de las fuerzas de distintos sentidos, recordemos que se deben restar. Entonces, la resultante nos va a quedar, en este caso, de la misma magnitud de F1, pero exterior al segmento. Y recordemos que al ser fuerzas de distintos sentidos, para obtener la resultante se deben restar las fuerzas que actúan. Bueno, para calcular la fuerza resultante en sistemas de fuerzas concurrentes. En este caso vamos a tener dos métodos para hallar la resultante y va a depender si las fuerzas que actúan son perpendiculares o no, es decir, si forman un ángulo de 90 grados entre las dos fuerzas que actúan o un ángulo distinto. Veamos primero para dos fuerzas que son perpendiculares. Tenemos, por ejemplo, una fuerza 1 y una fuerza 2. Primero hallamos la resultante de forma gráfica. Con una regla se trazan estos segmentos
donde se unen tenemos la fuerza resultante, ¿sí?, con el punto de aplicación en el origen de las dos fuerzas, porque forma un ángulo de 90 grados. Recordamos que estamos haciendo para fuerzas paralelas, para fuerzas perpendiculares. Bueno, vemos que este segmento es igual a este, que representa F1, o sea, la fuerza 1. Nosotros queremos hallar analíticamente ahora la fuerza resultante. Vemos que nos queda un triángulo rectángulo, entonces podemos ocupar Pitágoras. Tenemos, nuestra incógnita ahora es la hipotenusa. El teorema de Pitágoras, sabemos que el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, para calcular la fuerza resultante, si ya despejamos, vamos a tener la raíz cuadrada de la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado. Ahora, en el caso que las fuerzas que actúan no formen un ángulo de 90 grados, ¿sí? Vamos a tener con la regla del paralelogramo, donde la fuerza resultante va a ser la diagonal del paralelogramo, que va a estar formado por ambas fuerzas. Tenemos, por ejemplo, una fuerza 1 y una fuerza 2. Trabajamos siempre con regla. Este segmento acá y este segmento acá. Siempre trabajamos con regla o con el bueno, con la regla se puede trabajar. En el punto donde se unen tenemos la fuerza resultante. Para este caso vamos a ocupar la fórmula. La fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado más 2 por la fuerza 1 por la fuerza 2 por el coseno del ángulo alfa. Y acá tenemos la fórmula para hallar la resultante para el caso donde las fuerzas son perpendiculares y en el caso donde las fuerzas no son perpendiculares.